El archivo prohibido. Dicen que hubo una época en la que el poder no se medía por la cantidad de bombas que un país podía fabricar, sino por los secretos que era capaz de mantener ocultos. Una era en la que las fronteras no solo dividían naciones, sino también realidades. Allí, en el corazón de la antigua Unión Soviética, entre los muros húmedos de laboratorios cerrados al público y los ecos de un mundo que temía tanto a Dios como a la mente humana, nació una de las historias más inquietantes del siglo XX, la de una mujer que podía mover objetos con la mente. Su nombre era Nina Kulagina. Para unos, una impostora. Para otros, una manifestación viviente de un poder que la ciencia aún no se atrevía a nombrar. Y para el gobierno soviético, un activo demasiado valioso para ser ignorado. El expediente con su nombre comenzó a circular entre las sombras a mediados de los años 60, cuando un grupo de científicos del Instituto de Investigación de Leningrado afirmó haber presenciado algo imposible. En una sala sin corrientes de aire, bajo la vigilancia de cámaras y observadores, una mujer de aspecto común extendió sus manos sobre una mesa. Frente a ella reposaban pequeños objetos, cerillas, fragmentos de cáscara de huevo, piezas de metal. Nadie respiraba. El silencio era tan espeso que parecía sólido. Y entonces los objetos comenzaron a moverse. Primero lentamente, como si una corriente invisible los empujara. Luego con más fuerza, como si respondieran a una orden emitida desde una dimensión que los presentes no comprendían. Algunos se elevaron unos centímetros sobre la superficie, flotando con una torpeza fantasmal. Otros rodaron hacia el borde de la mesa, atraídos por una voluntad que no tenía explicación aparente. Los observadores, entrenados para el escepticismo, se quedaron inmóviles. Ninguno de ellos volvió a hablar de aquel día sin un temblor en la voz. Las grabaciones fueron archivadas bajo niveles de seguridad extrema. Solo un puñado de oficiales del KGB y científicos de confianza tuvieron acceso a ellas. Pero el rumor se propagó como fuego en la nieve. Una mujer soviética era capaz de manipular la materia con la mente. Su nombre se volvió un código, su presencia, un misterio de Estado, y su vida, una batalla entre la ciencia y lo sobrenatural. Nina no buscó la fama, tampoco la comprensión. Era una mujer de carácter fuerte, acostumbrada al silencio y al peso de una vida marcada por la guerra. Había sido soldado, enfermera, esposa y víctima de la pérdida. Cuando la encontraron, ya no era una figura pública, sino una sombra en los pasillos de un hospital militar. Algunos dicen que descubrieron su habilidad de forma accidental, cuando los instrumentos médicos parecían reaccionar a su estado emocional. Otros aseguran que un comandante del ejército, testigo de sus crisis nerviosas, notó que los objetos cercanos se movían cuando su pulso se aceleraba. Sea como fuere, lo cierto es que el régimen no tardó en interesarse. En plena Guerra Fría, cada anomalía podía convertirse en un arma. Mientras Occidente invertía millones en programas de espionaje satelital, la Unión Soviética miraba hacia el interior del alma humana. Se hablaba de telepatía, de visión remota, de control mental. Si la mente podía mover objetos, podría también alterar pensamientos, desactivar misiles, manipular emociones. ¿Y si el cerebro era el campo de batalla del futuro? Los documentos clasificados sobre el proyecto de Kulagina hablaban de psicoenergía, una palabra que parecía sacada de la literatura esotérica, pero que los científicos rusos usaban con absoluta seriedad. La describían como una forma de energía biológica capaz de interactuar con la materia. Se decía que la fuerza provenía del plexo solar, el centro energético del cuerpo, y que solo algunos seres humanos podían acceder a él. Nina era uno de ellos. Durante años fue sometida a pruebas extenuantes.
La hacían mover brújulas, desviar agujas de relojes, influir en el comportamiento de animales e incluso alterar el ritmo cardíaco de un organismo vivo sin tocarlo. Los informes, escritos con lenguaje técnico y frío, no lograban ocultar el desconcierto de quienes los firmaban. A veces, los experimentos fallaban, pero otras, lo imposible ocurría ante decenas de testigos. Algunos médicos notaron que tras cada sesión, Nina quedaba exhausta, con el pulso acelerado y fuertes dolores de cabeza. Parecía que su mente drenaba una energía vital que el cuerpo no podía reponer, como si cada demostración de poder tuviera un precio que la acercaba un poco más a la frontera entre la vida y la muerte. Otros afirmaban que, durante los momentos de concentración, la temperatura corporal de la mujer aumentaba varios grados y su entorno se cargaba de una sensación eléctrica, una vibración imperceptible que hacía parpadear las luces. Las cintas grabadas en Leningrado fueron mostradas en reuniones científicas de alto nivel. Algunos investigadores occidentales que lograron verlas aseguraron que no había trucos visibles. En ellas, Nina movía objetos detrás de campanas de cristal, sin contacto físico, bajo la mirada atenta de ingenieros y médicos. Los escépticos hablaron de corrientes de aire, de magnetismo, de ilusión óptica. Pero nadie logró demostrar cómo lo hacía. Lo más inquietante de todo era su mirada. En las filmaciones, sus ojos no se movían. Permanecían fijos, duros, como si miraran más allá del objeto, hacia un punto invisible en el vacío. A veces, sus labios temblaban. Otras se contraían en una mueca de dolor. Era como si la frontera entre su mente y la materia se deshiciera por unos segundos y el universo obedeciera. Entre los pasillos del KGB se susurraba que no era la única, que en distintos puntos de la Unión Soviética existían otros individuos con habilidades similares, reclutados y estudiados en silencio. Pero Nina era la más poderosa, la que podía alterar el rumbo de un experimento solo con su presencia. La mujer que desafiaba las leyes de la física sin decir una palabra. Esa historia, cubierta por el polvo de la censura durante décadas, comenzó a filtrarse años después, cuando los archivos soviéticos empezaron a abrirse poco a poco. Algunos documentos desaparecieron misteriosamente, otros fueron borrados, pero los pocos que sobrevivieron coincidían en algo. Nina Kulagina existió, y lo que hizo no puede explicarse por medios conocidos. Esta es la historia de una mente que tocó lo invisible, de una mujer que se convirtió en el enigma más temido por la ciencia y más reverenciado por los creyentes, y de un secreto que, quizás, aún no ha terminado de revelarse. Si alguna vez has sentido que la mente humana guarda fuerzas que no comprendemos, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de la historia y se adentra en el territorio de lo imposible. Los experimentos del silencio. En los años 60, la Guerra Fría no solo se libraba en los cielos ni en los laboratorios nucleares. Se libraba también en los límites del pensamiento humano. Mientras los estadounidenses invertían millones de dólares en programas como el proyecto Stargate, que buscaba desarrollar la visión remota y el espionaje psíquico, la Unión Soviética respondía con su propia cruzada secreta. En los sótanos del Instituto de Investigación de Leningrado se realizaban experimentos que hoy parecen extraídos de una novela de ciencia ficción. Y en el centro de todo aquel misterio, una mujer de semblante sereno y ojos insondables se convertía en el epicentro del asombro y del miedo. Los documentos desclasificados años después revelan que Nina Kulagina fue objeto de más de 100 pruebas controladas, muchas de ellas dirigidas por científicos de renombre. En las salas blancas del laboratorio, las cámaras rodaban durante horas. Frente a ella colocaban objetos de diferentes materiales, piezas de plástico,
copos de algodón, agujas de acero, relojes, brújulas e incluso fragmentos de metal pesado. Cada sesión se realizaba bajo estrictas condiciones, sin corrientes de aire, sin imanes ocultos, con observadores externos y en algunos casos bajo domos de cristal sellados. Al inicio, Nina se mostraba tensa, casi nerviosa. Cerraba los ojos y respiraba profundamente, como si buscara algo en su interior. Luego extendía las manos y comenzaba una especie de ritual. Concentraba su mirada, contraía los músculos del rostro y su respiración se volvía irregular. En cuestión de segundos, los objetos comenzaban a moverse, no siempre con precisión. A veces rodaban lentamente. Otras vibraban y se desplazaban bruscamente hacia los extremos de la mesa. Pero se movían y lo hacían sin que nadie los tocara. Uno de los experimentos más famosos fue dirigido por el doctor Gennady Sergeyev, un neurofisiólogo del Instituto de Leningrado. En sus notas, describió a Kulagina como una fuente biológica de energía desconocida. Los medidores electromagnéticos registraban alteraciones cada vez que ella entraba en estado de concentración. La radiación infrarroja alrededor de su cuerpo aumentaba, el pulso cardíaco se aceleraba y los sensores térmicos detectaban cambios en la temperatura del aire. Parecía que algo dentro de ella se encendía, una fuerza invisible que no seguía ninguna ley física conocida. En otra ocasión, se le pidió que separara la yema de la clara de un huevo flotando en un recipiente con agua. Lo hizo sin tocarlo, solo con la mirada. Las grabaciones muestran cómo la yema se desliza lentamente hasta quedar apartada, mientras la mujer, con la frente perlada de sudor, parece luchar contra algo invisible. Los científicos presentes quedaron paralizados. Ninguno supo qué escribir en sus informes. El ejército soviético observaba todo con creciente interés. Si aquella mujer podía alterar la materia a nivel microscópico, tal vez podría influir en sistemas más complejos. Se realizaron pruebas con instrumentos eléctricos, relojes, brújulas y dispositivos de comunicación. En varios casos, los aparatos comenzaron a fallar o mostraron alteraciones inexplicables. La hipótesis más temida comenzó a circular. La mente humana, si era entrenada o potenciada, podría convertirse en un arma. Nina nunca fue consciente de hasta dónde llegaba su utilidad para el régimen. Vivía aislada, constantemente vigilada por oficiales del KGB. Los médicos la mantenían bajo observación continua, registrando sus impulsos eléctricos cerebrales y su respuesta cardiovascular. Cada vez que realizaba un experimento, su cuerpo pagaba un precio. A veces se desmayaba, otras sufría dolores intensos en el pecho. En una ocasión, incluso su corazón se detuvo por unos segundos durante una demostración, pero el gobierno no la detuvo. Querían entender el origen de aquella fuerza y si era posible replicarla. El neurofisiólogo Leonid Vasiliev, pionero en la investigación de la percepción extrasensorial, también documentó los casos de Kulagina. En sus publicaciones internas afirmaba que el fenómeno no era fraude. Decía que la energía provenía del sistema nervioso y que podía ser dirigida a través de la concentración y el estado emocional. Según él, la rabia, el miedo o la pasión aumentaban el poder psíquico de Nina. Su mente era un instrumento amplificador de las emociones humanas, una máquina viva capaz de traducir impulsos en movimiento físico. El interés científico se mezcló pronto con el militar. El KGB creó unidades de investigación psicoenergética y el nombre de Kulagina comenzó a circular en informes de inteligencia clasificados. Se hablaba de desarrollar soldados con capacidades telequinéticas, de influir en sistemas electrónicos a distancia, incluso de provocar fallos en los equipos de comunicación enemigos. Eran ideas imposibles, pero la Guerra Fría estaba llena de imposibles que alguien estaba dispuesto a intentar.
El Occidente no se quedó atrás. Cuando en 1968 un fragmento de video de los experimentos de Kulagina se filtró a la prensa extranjera, el mundo científico occidental quedó dividido. Algunos físicos, como el británico Edward Naumov, afirmaron que lo que se veía en la grabación no podía explicarse con las leyes conocidas. Otros, en cambio, lo calificaron como un truco. Pero lo que todos coincidían en señalar era el detalle más perturbador. No había ni cables, ni imanes, ni cuerdas visibles. Solo una mujer, en silencio, moviendo el mundo con la mirada. Los soviéticos sabían que aquel poder era inestable. La energía mental no podía medirse ni controlarse. Algunos científicos que trabajaron con Kulagina aseguraron que las luces parpadeaban cuando ella entraba al laboratorio, que los relojes se detenían, que los aparatos eléctricos emitían zumbidos extraños. Incluso hubo informes de objetos que se rompieron sin motivo aparente cuando su nivel de concentración alcanzaba el punto máximo. Parecía que su presencia alteraba el espacio mismo, como si el aire se llenara de electricidad invisible. Pero no todo era ciencia. A medida que los experimentos avanzaban, también lo hacían las sospechas de que la mujer era algo más que un fenómeno biológico. Algunos investigadores, fascinados por la mística oriental, comenzaron a hablar de prana, de chi, de energía vital. Afirmaban que Nina había alcanzado un estado de conexión entre mente y materia que recordaba a los monjes del Tíbet o a los yogis de la India, capaces de ralentizar su corazón o generar calor corporal en medio del hielo. Tal vez lo suyo no era un don, sino un dominio ancestral redescubierto en tiempos modernos. Ella, sin embargo, no se consideraba una iluminada. Era una mujer sencilla, profundamente religiosa, que creía que su poder provenía de Dios. A menudo, antes de cada sesión, rezaba en silencio, pidiendo que no la abandonara. Dijo una vez: «No es mío este poder. A veces lo siento venir como una tormenta y me da miedo». Sus palabras fueron registradas en un informe confidencial del año 1969. Un documento que, años más tarde, desapareció del archivo central del instituto. Esa dualidad entre lo divino y lo científico definió toda su existencia. Para los creyentes, era una prueba viviente de que el espíritu podía dominar la materia. Para los escépticos, una ilusión que la ciencia aún no había desenmascarado. Y para el poder soviético, una herramienta en potencia que podía cambiar el curso de la historia. En una de sus últimas demostraciones oficiales, los científicos pidieron a Kulagina que intentara influir sobre el corazón de una rana, extraído y mantenido con vida mediante estimulación eléctrica. Frente a las cámaras y bajo la supervisión de varios médicos, Nina concentró su mente sobre el pequeño órgano. Durante varios minutos nada ocurrió. Luego, el ritmo cardíaco comenzó a alterarse. Primero se aceleró, después disminuyó. Finalmente se detuvo. Los presentes quedaron en silencio. Uno de los doctores lloró. Nadie habló de aquel experimento fuera del laboratorio. Aquel día, comprendieron que no estaban ante un truco de feria, sino ante una frontera desconocida de la mente humana. Y mientras el mundo seguía dividido entre el este y el oeste, entre la ciencia y la fe, una mujer soviética sostenía en sus manos invisibles el mayor de los enigmas: la posibilidad de que la realidad pueda obedecer al pensamiento. Si sientes que hay algo en tu interior que podría mover más que tus propias ideas, suscríbete y acompáñanos, porque la historia apenas está comenzando. Y lo que descubrirás en la siguiente parte te hará dudar de los límites de tu propia mente. El poder invisible de la mente. Hay una frontera que la ciencia teme cruzar, aquella donde termina la materia y comienza la conciencia. Un territorio invisible, donde el pensamiento no es una idea, sino una fuerza, donde la mente no solo imagina,
sino que ordena. Nina Kulagina habitaba ese territorio. En los laboratorios soviéticos, los médicos registraban cada latido, cada impulso, cada señal eléctrica de su cuerpo. Pero lo que más los desconcertaba era aquello que no podían medir. La energía que surgía de su mente no era electricidad, no era magnetismo, era algo distinto, algo que parecía provenir de un nivel más profundo del ser humano. Una vibración que obedecía a la emoción más que a la lógica. Los científicos comenzaron a notar un patrón. Cuando Nina sentía enojo, los objetos se movían con violencia. Cuando estaba triste, apenas temblaban. Y cuando sentía amor o calma, el movimiento era delicado, casi armónico. Era como si su mente canalizara los estados del alma hacia el mundo físico, como si la materia, en su presencia, se volviera sensible al sentimiento. Esto llevó a los investigadores a plantear una teoría que desafiaría toda la física conocida, que el pensamiento, al igual que la luz o el sonido, podía generar ondas mentales capaces de alterar los campos electromagnéticos del entorno. Algunos llamaron a este fenómeno campo bioplasmático. Otros, más atrevidos, lo bautizaron como energía psíquica, pero para ella era simplemente su carga emocional transformada en movimiento. La ciencia la medía, el poder la consumía y el alma la sentía. En ese contexto, el KGB decidió involucrarse más directamente. Querían entender si esa fuerza podía ser inducida, amplificada o controlada. Si era posible entrenar a otros individuos para replicar las capacidades de Kulagina. Así nació una red de programas secretos conocidos internamente como Proyecto Psicotrónica Soviética. Se seleccionaron médiums, hipnotistas, soldados y voluntarios con habilidades perceptivas inusuales. Los estudios pretendían comprobar si la mente humana podía ser usada como una herramienta de espionaje o manipulación mental a distancia. Las sesiones eran tan rigurosas como perturbadoras. Los sujetos eran colocados en cámaras selladas, aislados de estímulos, mientras intentaban influir en aparatos electrónicos o en el pensamiento de otra persona en una habitación contigua. En algunos casos, los resultados parecían imposibles de negar. Sincronías mentales exactas, aparatos que registraban pulsos energéticos sin fuente física aparente, e incluso informes de mareos y alteraciones cardíacas en los observadores. Pero entre todos los nombres del proyecto, el de Nina seguía siendo el más temido. Porque mientras otros apenas lograban pequeñas desviaciones en una brújula o un leve movimiento de una aguja, ella podía provocar que un objeto de metal pesado se desplazara centímetros ante la mirada de varios testigos. Su poder era natural, no entrenado, y eso lo hacía aún más inquietante. Si una mente humana podía hacerlo de manera instintiva, ¿qué podría lograrse si se dominara por completo? El ejército soviético comenzó a pensar en aplicaciones prácticas. Informes internos mencionaban la posibilidad de neutralizar aparatos enemigos o alterar la mente de los pilotos adversarios mediante ondas psíquicas. Se hablaba de guerra mental, un concepto que sonaba a locura, pero que fue tomado con total seriedad en los círculos de inteligencia. El miedo a que Estados Unidos estuviera experimentando lo mismo solo intensificó la carrera. Mientras tanto, Nina se deterioraba. Cada demostración le costaba más. Sus pulsos se descontrolaban, sus manos temblaban y su cuerpo comenzaba a resentir el desgaste. A veces caía inconsciente tras una sesión. Otras pasaba días enteros sin poder dormir. Afirmaba escuchar un zumbido constante en la cabeza, como si algo dentro de ella vibrara aún después de que los objetos dejaban de moverse. Los médicos lo llamaban agotamiento psicoenergético. Ella simplemente decía que sentía su alma vaciarse.
El doctor Sergeyev intentó convencer a los altos mandos de detener los experimentos, pero su petición fue rechazada. El conocimiento era más importante que la salud de una sola mujer. El Estado había encontrado un umbral nuevo en el que ciencia, fe y poder se entrelazaban de forma peligrosa. Y en ese límite, Nina se convirtió en mártir silenciosa de un sueño que la humanidad aún no entiende: controlar la realidad con la mente. Mientras ella luchaba por mantenerse viva, las grabaciones de sus experimentos comenzaron a circular en secreto entre universidades y laboratorios occidentales. Algunos científicos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos lograron obtener copias fragmentadas. Las analizaron cuadro por cuadro, buscando cables, imanes o trampas. No encontraron nada. El físico estadounidense William Roll declaró públicamente que el caso Kulagina puede ser la evidencia más sólida de la existencia de una interacción mente-materia jamás registrada. Otros, más escépticos, lo desestimaron. Pero la duda ya estaba sembrada. Los archivos filtrados mostraban una escena particularmente perturbadora. Nina frente a una caja de cristal cerrada. Dentro, un pequeño trozo de aluminio suspendido por un hilo. La mujer fija la mirada y lentamente el fragmento comienza a girar. Los observadores se miran entre sí. Nadie se mueve. Cuando la rotación alcanza varias vueltas, ella suelta un grito ahogado y el objeto cae. Años después, uno de los presentes confesó que aquel día había sentido miedo, no por lo que vio, sino por lo que comprendió: que los límites del mundo podrían ser más frágiles de lo que creemos. En medio de esta fiebre de experimentación mental, surgió una teoría aún más radical. Algunos investigadores del KGB comenzaron a sospechar que el cerebro humano podía actuar como una antena de recepción cósmica, conectada a campos de información universales. Que el pensamiento no se originaba en el cerebro, sino que el cerebro era solo un traductor de una frecuencia más alta. Si eso era cierto, entonces Kulagina no estaba generando la energía, la estaba canalizando. Fue entonces cuando los estudios adoptaron un giro casi espiritual. Se introdujeron mediciones de ondas alfa, beta y teta, asociadas a estados de meditación profunda. Descubrieron que, justo antes de mover los objetos, Nina entraba en una frecuencia cerebral similar a la de los monjes budistas durante el trance. Su mente se sumergía en un silencio absoluto, y desde ese vacío, el movimiento ocurría, como si el mundo respondiera cuando la mente dejaba de pensar y solo sentía. El poder de Kulagina obligó a los científicos soviéticos a cuestionar las bases mismas de la realidad. Si la conciencia podía alterar la materia, entonces el universo no era una máquina rígida, sino un organismo vivo que respondía a la intención. Algunos la llamaron bruja, otros milagro, pero todos coincidían en una cosa: su existencia no podía ser ignorada. Con el paso del tiempo, la fama de la mujer traspasó las fronteras soviéticas. Revistas, periódicos y documentales comenzaron a mencionar su nombre. Pero lo que el mundo no sabía era que, detrás de las cámaras, ella se desmoronaba. La energía que la hacía poderosa también la destruía lentamente. Los científicos la veían como un experimento vivo. El gobierno, como una herramienta de poder. Nadie la veía como una persona. Nina empezó a aislarse. Dejó de realizar demostraciones públicas y comenzó a temer su propio don. Decía que, a veces, los objetos se movían sin que ella lo deseara, que los aparatos se encendían solos, que los animales la evitaban. Su casa se volvió un lugar de silencio, y sin embargo, el Estado aún la vigilaba, porque si su poder era real, debía permanecer bajo control. En los archivos secretos del KGB, un informe fechado en 1975 describe a Kulagina con una frase escalofriante:
El sujeto demuestra capacidades no reproducibles, pero verificables. Representa la frontera entre la ciencia y el mito. El poder que habita en ella podría ser la próxima arma o la próxima revelación. Esa línea fue tachada, luego reescrita. Nadie sabe quién la firmó. Si sientes que el pensamiento tiene más poder del que nos atrevemos a aceptar, suscríbete y sigue explorando con nosotros este expediente prohibido. Porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que comprendes tu propia mente. La maldición del don. Dicen que todo poder tiene un precio, que cada vez que la mente toca lo invisible, algo dentro del alma se rompe. Y en el caso de Nina Kulagina, ese precio fue su propia vida. A mediados de los años 70, los experimentos comenzaron a volverse menos frecuentes. No porque los científicos hubieran perdido el interés, sino porque el cuerpo de Nina ya no podía resistirlos. Los médicos registraban alteraciones cardíacas severas, crisis nerviosas y episodios de ceguera temporal. A veces, tras mover un objeto, sufría ataques de pánico o desorientación total. Era como si su energía vital se drenara con cada intento, como si cada movimiento invisible arrancara un fragmento de su propia esencia. Los informes médicos conservados en el Instituto de Fisiología de Leningrado describen un deterioro progresivo, presión arterial descontrolada, arritmias, debilidad muscular extrema. Sin embargo, en los días previos a cada sesión, su cuerpo parecía recuperar fuerza, como si algo en ella despertara al acercarse el momento de volver a enfrentarse al misterio. Algunos científicos comparaban su estado con el de un médium en trance, un equilibrio peligroso entre la lucidez y la autodestrucción. Ella misma comenzó a temer su poder. Decía que no podía controlarlo, que los objetos se movían incluso cuando no los miraba, que a veces escuchaba voces susurrando su nombre. No sabía si provenían del exterior o de dentro de su propia mente. Había noches en las que despertaba con los muebles de su casa desplazados, los relojes detenidos y las luces titilando. Los vecinos decían que veían resplandores azules salir de las ventanas de su apartamento como si el aire se electrificara. Algunos hablaban de un zumbido metálico que llenaba el edificio. Otros simplemente se mudaron. Nina se aisló del mundo. Su esposo, incapaz de soportar la presión de los rumores y el acoso de las autoridades, se alejó. Su familia dejó de visitarla. El gobierno la mantenía bajo estricta vigilancia, temiendo que filtrara información o que cayera en manos extranjeras. Su casa se convirtió en un laboratorio silencioso, un santuario y una prisión a la vez. Allí pasaba los días rezando, rodeada de crucifijos, iconos rusos y rosarios colgados en las paredes. Decía que solo la fe la protegía de algo oscuro que la seguía desde hacía años, una presencia que no podía nombrar, pero que sentía cada vez que su mente tocaba la materia. Los científicos la observaban con una mezcla de fascinación y compasión. Algunos de ellos comenzaron a sospechar que su poder no era únicamente mental, sino espiritual, que no se trataba de una anomalía biológica, sino de una apertura entre planos. Uno de ellos, el doctor Vasiliev, escribió una frase en su diario que más tarde sería censurada por completo. No estamos observando a una mujer que mueve objetos con la mente. Estamos viendo una mente que atraviesa el velo de la realidad. Y lo que hay al otro lado, responde. La idea de que Nina hubiera abierto una puerta entre el mundo visible y el invisible aterrorizó incluso a los más racionales. Algunos comenzaron a evitar participar en los experimentos. Otros solicitaron traslados a proyectos más convencionales, y los pocos que permanecieron lo hicieron por una mezcla de curiosidad y temor reverencial.
Sabían que lo que presenciaban no era solo un fenómeno físico, sino una fractura en la comprensión humana. En 1977, durante una demostración privada ante funcionarios de alto rango, Nina perdió el conocimiento. Había intentado mover un objeto metálico durante más de 20 minutos sin éxito. De pronto, los aparatos eléctricos del laboratorio comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso y una descarga luminosa recorrió la habitación. Los testigos describieron un olor a ozono y un sonido similar a un rugido sordo. Cuando recuperó la conciencia, su cabello estaba cubierto de canas. Tenía 46 años, parecía de 60. Desde aquel día, su salud nunca se recuperó por completo. Sufría dolores constantes, mareos y un cansancio que la mantenía postrada. Pero lo más extraño era su mirada. Quienes la visitaban decían que sus ojos parecían mirar algo que los demás no podían ver. Algunos aseguraban sentir frío al estar cerca de ella. Otros, una sensación de magnetismo inquietante, como si su presencia alterara el espacio. Incluso años después, cuando ya no realizaba experimentos, los aparatos eléctricos seguían fallando cuando ella entraba en una habitación. El gobierno soviético comenzó a distanciarse del caso. Los proyectos psicotrónicos fueron gradualmente disueltos y el nombre de Nina Kulagina desapareció de los informes oficiales. Las nuevas generaciones de científicos la mencionaban con vergüenza o silencio, como si representara una mancha en la pureza del pensamiento materialista que el Estado promovía. Pero para algunos pocos, ella seguía siendo la prueba de que la mente humana era capaz de tocar lo divino o lo prohibido. Los últimos años de su vida fueron una mezcla de dolor físico y persecución espiritual. A veces afirmaba que sentía una sombra a su alrededor, una fuerza que la observaba desde los rincones. Otras decía que podía mover objetos sin desearlo, como si algo externo actuara a través de ella. Los sacerdotes que la visitaban la describieron como una mujer atormentada, dividida entre la fe y el miedo. Uno de ellos, el padre Alexander, dejó escrito: «No dudo de que tenga un don, pero temo que no provenga solo de Dios». La ciencia, por su parte, siguió intentando explicarla. Algunos físicos contemporáneos, revisando los archivos desclasificados tras la caída de la Unión Soviética, propusieron teorías sobre campos cuánticos y energía mental. Otros hablaron de electromagnetismo involuntario o microvibraciones producidas por el cuerpo. Pero ninguna explicación logró reproducir los resultados observados. A pesar de los avances tecnológicos, nadie ha podido replicar lo que ella hacía sin recurrir al fraude. Y eso es lo que hace su historia aún más inquietante. El misterio permanece intacto. En 1984, los últimos testigos de sus experimentos la visitaron por última vez. La encontraron sentada frente a una mesa, mirando fijamente una cruz de metal. No intentaba moverla, solo la observaba. Cuando le preguntaron qué pensaba, respondió con voz temblorosa: «Ya no quiero mover nada. Lo que quiero es que todo se detenga». Murió poco después, en 1990, sin reconocimiento oficial, sin homenajes. Olvidada por el Estado al que alguna vez sirvió y por la ciencia que nunca pudo explicarla. Su nombre quedó reducido a una nota de pie de página en los archivos soviéticos y a unos cuantos videos granulados que hoy circulan por la red, convertidos en reliquias de un misterio que aún desafía la razón. Y sin embargo, algo extraño sucede cuando uno los observa con atención. Hay un instante, apenas un parpadeo, en el que los objetos frente a ella comienzan a moverse, y algo dentro del espectador se estremece, porque en ese movimiento imperceptible parece haber algo más que física o ilusión. Parece haber un eco de nuestra propia mente,
recordándonos que la realidad podría ser más maleable de lo que nos atrevemos a aceptar. Algunos aseguran que su poder era el resultado de una sensibilidad extrema a las energías del universo. Otros creen que abrió sin querer una puerta que debía permanecer cerrada. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez, como muchos antes que ella, Nina Kulagina fue un instrumento de lo desconocido, una manifestación de la conexión entre mente, energía y espíritu que la humanidad ha olvidado cómo usar. Y quizá su sufrimiento no fue una maldición, sino una advertencia, una forma de recordarnos que cada vez que la conciencia toca lo invisible, el precio es la propia alma. El legado invisible. Han pasado décadas desde que los laboratorios de Leningrado apagaron sus luces. Los nombres de los científicos fueron olvidados, los informes censurados y las grabaciones convertidas en reliquias de baja calidad que circulan por la red como fragmentos de un sueño colectivo. Pero en cada imagen borrosa de Nina Kulagina moviendo objetos con la mente, permanece algo que la ciencia aún no puede destruir: la duda. Y en esa duda, el eco de una verdad que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la mente humana. Porque lo que ella demostró, o al menos insinuó, fue que el pensamiento no es solo una chispa eléctrica en el cerebro, sino una fuerza con dirección y poder. Que la conciencia podría ser más que un producto del cuerpo. Quizás el cuerpo sea, en realidad, un producto de la conciencia. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros es potencialmente un creador en miniatura, un fragmento del universo que puede moldear la realidad con la intención. Los científicos modernos, armados con tecnología cuántica y neuroimagen avanzada, han intentado descifrar lo que los soviéticos apenas vislumbraron. En los últimos años han surgido teorías que parecen acercarse, aunque tímidamente, a lo que Nina encarnaba sin comprenderlo. La idea de que la mente y la materia no son entidades separadas, sino expresiones distintas de una misma energía. Experimentos sobre el efecto del observador en la física cuántica o la influencia del pensamiento sobre sistemas biológicos sugieren que la conciencia podría ser una variable activa en el universo. Lo que los antiguos místicos llamaban intención, los físicos comienzan a llamar coherencia cuántica. Y entonces, su figura vuelve a emerger entre las sombras de la historia. La mujer que movía objetos con la mente no era solo un experimento soviético, era un espejo, un recordatorio de que dentro de cada ser humano existe un poder dormido, capaz de alterar lo que parece inmutable. Pero como toda fuerza profunda, ese poder exige equilibrio, porque lo que puede mover el mundo también puede destruir al que lo invoca. Los archivos secretos que sobrevivieron describen a Nina con palabras contradictorias: una santa, una anomalía, una amenaza. Y quizás fue las tres. Una mujer corriente elegida por lo inexplicable para recordarle a la humanidad su propia naturaleza olvidada. Mientras los gobiernos veían en ella un arma y los científicos una rareza biológica, Nina parecía entender algo que los demás no podían ver: que su don no era una habilidad, sino una carga, que la mente humana no está preparada para sostener lo que el alma apenas puede comprender. En su diario, una de las últimas frases escritas con su letra temblorosa decía: «El pensamiento es una corriente. Si no sabes hacia dónde fluye, te arrastra». Esa línea, casi invisible entre páginas amarillentas, resume el dilema eterno del poder interior. Porque el conocimiento sin conciencia se vuelve peligroso, y el despertar sin preparación puede volverse locura. Quizás por eso la historia de Kulagina no fue promovida, sino silenciada. No porque fuera una farsa, sino porque era demasiado real,
demasiado incómoda para un mundo que prefiere pensar que la mente es débil y la materia es ley. Pero la ciencia lenta y obstinada sigue tropezando con sus propios límites. Cada vez que un experimento sugiere que la intención puede alterar la probabilidad, que el observador cambia el resultado o que las partículas responden a la expectativa, la sombra de Nina parece reír desde algún rincón invisible del tiempo. Y aún así, su historia nos deja una advertencia. El poder mental, sin comprensión espiritual, puede consumir. El fuego de la mente quema tanto como ilumina. Ella lo demostró con su vida, pagando con su cuerpo el precio de tocar lo que la humanidad aún no está lista para entender. Quizás lo que movía los objetos no era energía electromagnética ni ondas cerebrales. Tal vez era algo más profundo. La intención pura, desprovista de duda, la certeza total de que el mundo responde a quien no lo teme. Hoy su nombre resuena en conferencias de parapsicología, en foros de ciencia fronteriza, en los rincones más oscuros de Internet. Algunos la veneran como una santa moderna, otros la desprecian como una impostora. Pero lo que nadie puede negar es que su existencia dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. Una grieta en el muro que separa la mente de la materia. Una grieta por la que quizás el futuro entero podría filtrarse. Imagina por un instante que el poder de Nina no era una excepción, sino un recordatorio. Que todos los seres humanos, en distintas formas, influimos en el mundo más allá de lo visible. Con nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras palabras. Tal vez mover un objeto con la mente no sea lo importante, sino comprender que cada pensamiento es ya un acto de creación. Que el universo, en silencio, responde a la frecuencia de nuestra intención. Y si eso es verdad, entonces la verdadera pregunta no es cómo lo hizo Nina Kulagina, sino ¿qué estamos haciendo nosotros con la energía de nuestra propia mente? ¿Cuántas veces la usamos para crear miedo, caos o desesperanza? ¿Y cuántas veces la dirigimos hacia la armonía, la compasión y el equilibrio? Porque quizás el poder que tanto buscamos en los laboratorios y en los templos siempre estuvo en el mismo lugar, en el centro inmóvil de nuestra conciencia. Así, entre los escombros de la historia y las sombras del olvido, el caso Kulagina se convierte en un espejo de lo que podríamos llegar a ser, una advertencia y una promesa, un misterio que nos recuerda que, tal vez, la mente humana es solo la puerta de algo mucho más grande, la inteligencia viva del universo reflejándose a sí misma. El KGB intentó poseer su poder, la ciencia intentó medirlo, el tiempo intentó olvidarlo. Pero el misterio sigue allí, moviéndose en silencio, como aquellos objetos que un día desafiaron la gravedad. Un misterio que no pertenece a un país ni a una época, sino a la esencia misma de lo humano. Porque al final, el legado de Nina Kulagina no está en los informes ni en las grabaciones. Está en la pregunta que dejó abierta. ¿Hasta dónde llega el poder de la mente? Si sientes que esta historia encendió una chispa dentro de ti, si algo en tu interior te dice que la mente puede más de lo que nos enseñaron, suscríbete, comparte esta historia y déjanos tu pensamiento, porque cada duda abre una puerta y cada mente que despierta mueve el mundo un poco más. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.